Buenas tardes compañeros, en esta ocasión toca la exposición número 20, la cual será del capítulo Investigación cuantitativa e investigación cualitativa de Pier Giorgio Corbetta, y esta será presentada por mí, Uriel Cigales Romo, y por mi compañero Brandon Ramos Casiano. Esta lectura está enfocada a mostrarnos una comparación entre las investigaciones cuantitativas y cualitativas. Con el propósito de hacer esto de una manera clara, se nos presentan dos ejemplos, uno para cada tipo de investigación. Algo que debemos entender es que la investigación cualitativa no era bien vista en la mayor parte del siglo pasado. De hecho, era llamada como el hijo ilegítimo de las ciencias sociales. Fue gracias a las investigaciones de Schutz, Goffman, Blumer, Glasser y Strauss que éste empezó a ganar terreno y a partir de los 80s reaviva el debate metodológico. En primer lugar, hablaremos de la investigación cuantitativa, siendo abordada desde el paradigma neopositivista. Esta investigación es Crime in the Making, Pathways and Turning Points Through Life, publicada en 1993. El contexto o antecedentes de esta investigación se encuentran en Unraveling Juvenile Delinquency de Sheldon y Eleanor Glueck. Samson y Laub, que son los autores de Crime in the Making, encontraron en el sótano de la biblioteca de la Escuela de Leyes de Harvard cajas con la bibliografía original del texto que mencionamos antes, por lo que decidieron utilizarla para hacer un nuevo estudio con un enfoque diferente. Es decir, que buscaban hacer un análisis secundario para responder nuevas cuestiones. En mi caso en específico, también estoy haciendo una investigación cuantitativa, en donde tomo como base a Castoriadis, en su lectura de La cultura en una sociedad democrática, en donde él compara el arte con la política, ya que éste afirma que es subjetiva, poniendo como ejemplo una pintura. Él nos dice que no importa cuál fue la intención o el sentimiento con el que un pintor da un pincelazo o una pincelada, sino que lo que importa es el sentimiento que genera a la persona que la está observando. Él dice que en la política esto es igual, y nos habla de la democracia como el triunfo del individualismo. Esto porque ya no importa el significado real de algunos términos, sino que lo que importa es la interpretación que le dé el individuo, y esta va a depender totalmente de su contexto. La primicia aquí se encuentra en que los autores consideran que la investigación original está incompleta, ya que debido a que los delitos son cometidos por adolescentes, los estudios solo se centran en esta etapa de la vida, lo cual para ellos es erróneo, ya que descuidan tanto la infancia, que puede ser crucial para la formación del delincuente, y la edad adulta, que cuenta con momentos cruciales como el matrimonio, la inserción al mercado laboral, etc. Por lo que proponen pasar de estudios transversales para pasar a estudios longitudinales, es decir, que no se estudia a unos individuos por un momento determinado, sino que se les dé un seguimiento para poder obtener datos de los distintos momentos de su vida. Siguiendo esta misma lógica, mi investigación también busca ampliar e indagar por el mismo sentido que propone Castoriadis, pero hablando de cómo las ideologías en la actualidad están obsoletas. Todo depende de la subjetividad causada por el contexto de una sociedad en específico. Para demostrar esto, estoy tomando los casos del populismo, donde no importa la ideología que se le impregne, siempre va a funcionar igual. La investigación de Samson y Laub utiliza los datos que fueron recopilados por los autores originales, en donde se hace una comparación entre 500 jóvenes delincuentes con 500 jóvenes que ellos nombran normales. Las características debían ser las mismas en ambos casos: jóvenes blancos que cometieron un delito, o en el otro caso, jóvenes blancos que no cometieron un delito pero que viven en el mismo barrio que los que sí lo cometieron. Se hizo un seguimiento sistemático de 1939 a 1948 con entrevistas a ellos, a sus familiares y a quienes los tenían contratados. Además que se recabaron documentos oficiales para registrar los delitos cometidos. En el caso de mi investigación, se toman los datos oficiales de los países que voy a estudiar, los cuales son Brasil, Venezuela y México, para poder registrar el contexto social y económico en el que se encuentran. Esto tratando de encontrar las similitudes que hay entre ellos, así como las similitudes o diferencias que puede haber entre sus líderes populistas. Para cuantificar los resultados, los autores crean el índice de conducta desviada no oficial. Se registraron todas las conductas, tanto las delictivas como las malas conductas. Estas son fumar, beber, escaparse de casa, etc. Estos datos fueron sacados de las entrevistas que ya fueron mencionadas antes. Se recopiló la información de distintas fuentes y se construyeron índices de desviación para cada conducta, así como un índice de desviación global, dividido por desviación oficial y desviación no oficial. Esta fue determinada por los delitos denunciados y representada en las variables del autor del delito o del no autor del delito aplicadas en las muestras que se tuvieron. Estos resultados ocupan 5 capítulos con los siguientes temas: contexto familiar y delincuencia juvenil,
Papel de la escuela. El grupo de compañeros y hermanos. Continuidad temporal de la conducta. Modelos comparados de delitos y desviación. Y todos los capítulos tienen la misma estructura lineal. El marco teórico, las observaciones empíricas, los resultados del análisis y la vuelta a la teoría. Llegados a este punto, podemos pasar a los resultados del análisis. Los autores emplean el procedimiento estadístico de la regresión múltiple. Clasifican las variables en tres grupos: las instrumentales básicas, los procesos familiares y las dos dependientes, y relacionan estos tres grupos entre sí. Esto lo hacen para cada capítulo, y por último reformulan minuciosamente el modelo propuesto al principio, esta vez comprobado empíricamente. De este modo llegan a lo que ellos denominan modelo teórico dinámico del delito, la desviación y el control informal a lo largo de la vida, en el que dividen los primeros 45 años de vida en 5 fases: la infancia, la adolescencia, la transición a la adultez joven y la transición a la madurez. Y para cada fase destacan el papel de los factores que favorecen la aparición o en su caso el mantenimiento de la conducta desviada, y de los que por el contrario tienden a inhibirla. En mi caso tengo bien identificadas cuáles son las variables tanto dependientes como independientes de mi trabajo, así como cuáles son sus dimensiones. Dentro de este tengo como las variables el contexto socioeconómico de cada país que estoy estudiando. Tengo como sus dimensiones y como sus indicadores lo que viene a ser el PIB, la inflación, la tasa de empleo y de desempleo, en cuanto a seguridad, lo que es el número de secuestros, el número de asesinatos, el número de extorsiones, etcétera. Y tengo como variable independiente lo que es la ideología política, ya que justo esa es mi hipótesis, que no importa si es de centro, de derecha o de izquierda, el populismo se va a comportar igual. La investigación de Samson y Laup, al ser una investigación cuantitativa, se destaca por su método, es decir, que tiene la exposición del marco teórico, la formulación de un modelo que se pueda comprobar empíricamente, el diseño de la investigación, la obtención de datos, el análisis de datos y la revisión de la teoría. Se trata de un modelo circular que parte de la teoría y vuelve a ella. Asimismo, esta se divide en 4 partes: el marco teórico, las observaciones empíricas, el resultado del análisis y las conclusiones teóricas. En este punto se trata de dejar más claro cuáles son las características de la investigación cuantitativa para que más adelante las puedan comparar con las de la investigación cualitativa. Yéndonos a lo que es la investigación cuantitativa en cuanto a su planteamiento de la investigación, la relación establecida que se tiene entre la investigación cuantitativa y el tema de investigación dentro del paradigma neopositivista sigue una secuencia lógica, un planteamiento deductivo, es decir, la teoría procede a la observación, está orientada a la comprobación empírica de la teoría formulada previamente. Dentro de este contexto, adquiere una gran importancia el análisis sistemático de la literatura existente, ya que esta es la que sugiere la hipótesis. El enfoque positivista, la clarificación de los conceptos y su operacionalización en forma de variables se realizan incluso antes de que inicie la investigación. Dentro de esta, la relación personal que se tiene de la investigación con el tema que se estudia no parece preocupar demasiado, ya que el investigador neopositivista no considera que la reactividad del objeto que se estudia represente un obstáculo serio. Al menos considera admisible un cierto margen de manipulación controlada. Una entrevista de preguntas abiertas, por ejemplo, respeta más el contexto natural de un individuo que responde que un cuestionario de preguntas cerradas. También existen, por otra parte, técnicas cuantitativas que, al no intervenir sobre los sujetos y actuar, por ejemplo, sobre fuentes estadísticas o bien sobre variables no reactivas, pues no presentan este problema. El investigador cuantitativo se sitúa en un punto de observación externo al sujeto estudiado, propia del investigador científico neutral y distante. Por otro lado, estudia lo que como el investigador científico le parece importante o lo que considera que le puede parecer importante a la comunidad científica. La investigación cuantitativa no suele prever contacto físico alguno entre el estudioso y el estudiado. Pensemos, por ejemplo, en la investigación de Samson y Laup, en la que los investigadores no tienen la posibilidad de conocer físicamente a ninguno de los sujetos estudiados, puesto que la investigación original se realizó más de 30 años antes de la que ellos realizaron. Por lo que se entiende muy claro que en el enfoque cuantitativo, el individuo estudiado se considera un pasivo. Y si esto no fuera posible, se trata de reducir al máximo la interacción que se tiene con el investigador.
Buenas tardes, compañeras y compañeros. Doctor Espejel. Espero se encuentren con una salud y disposición para esta presentación. El tema que les compartiré es sobre la metodología cualitativa, como parte de la sesión asignada a mi compañero Uriel Cigales Romo y a mí, Johan Ramos, dentro del tema de metodologías de investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Por mi parte, les expondré el tema siguiendo este orden. En primer lugar, haré una breve introducción a la biografía de Pio Giorgio Corbetta. Después abordaré el paradigma interpretativo, en el que se hace una breve explicación del trabajo de Jankowski. En tercer lugar, abordaré la investigación cualitativa y sus características. Y por último, la vinculación con el proyecto de investigación para este taller. En primer lugar, hay que hacer referencia al autor del libro del cual estamos tomando la lectura. Pio Giorgio Corbetta se graduó en Química Industrial en 1965. De 1968 a 1970, tomó cursos en el Instituto Superior de Ciencias Sociales de Génova y en la Escuela de Formación de Sociología del Instituto Superior de Sociología de la Universidad Estatal de Milán. En 1969 fue contratado como investigador a tiempo completo en la Universidad de Trento. Sus más recientes colaboraciones en Italia han sido para el Ministerio de Educación e Investigación Científica, dirigiendo programas interuniversitarios, como los siguientes: el Observatorio Permanente sobre Abstencionismo Electoral, la Comunicación Política y Elección Electoral, las transformaciones de la cultura política italiana, oferta política, tradiciones contextuales, heurística cognitiva y elección electoral, la decisión de votación, estrategias de votación heurísticas y uso de la información. Una de sus obras célebres es Metodología y técnicas de investigación social, publicada en 2003. Como lo expresa en su prólogo, el objetivo del libro es servir a manera de guía para aprender cómo se hace una investigación empírica. En esta diapositiva se incluye también el link del libro para quien quiera consultarlo. Para explicar el paradigma interpretativo, Pier Giorgio Corbetta revisó cuidadosamente una particular investigación centrada en la delincuencia juvenil. Antes de continuar, permítanme hacer dos precisiones. La primera es que para este capítulo, Corbetta seleccionó el mismo tema sobre la delincuencia juvenil para las dos metodologías. En segundo lugar, se pretende mostrar cómo un tema investigado mediante dos enfoques metodológicos distintos llevan a conclusiones que también son diferentes. Es decir, y de acuerdo con Pillorio, la aplicación de distintas metodologías conduce a conocimientos diferentes. Dicho lo anterior, es momento de presentar una investigación muy peculiar dentro del enfoque interpretativo. El autor de este estudio es Martín Sánchez Jankowski, quien después de 10 años de investigación publica sus resultados bajo el título de Islands in the Street, Gangs and American Urban Society. Como ustedes habrán leído, al finalizar la exposición de la primera obra de enfoque neopositivista, Corbetta introduce el segundo enfoque, recuperando una valiosa conclusión de Jankowski. Nosotros, en las ciencias sociales, así como en las políticas públicas, nunca hemos comprendido totalmente a las bandas urbanas. Esta cita es el ejemplo adecuado para distinguir entre el enfoque neopositivista y el enfoque interpretativo. La clave está en el uso de la palabra comprender, pues en la comprensión y no la explicación es lo que distingue a una metodología de otra. Para continuar con el uso o trabajo de Corbetta, he decidido resumir la metodología aplicada de Jankowski, en el que el diseño de la investigación y la recopilación de datos se basó en una observación participante, a través de seleccionar a 37 bandas por un periodo de estudio con una duración de 10 años, y registrando los datos en un cuaderno, al cual se añadían resúmenes y reflexiones diarias y semanales. También utilizó grabaciones de audio de las conversaciones con los integrantes de las bandas.
En lo que respecta a su hipótesis, sorprende el hecho de que no hiciera una revisión a la literatura existente, y que tampoco formulara hipótesis alguna. Esto se explica por el uso del método inductivo y de la elaboración de tipos ideales, al modo weberiano, para avanzar en su investigación. Por otra parte, para la interpretación del material empírico, sus resultados me han asombrado, ya que no hubo correspondencia con las hipótesis formuladas por la literatura especializada en el tema de la delincuencia juvenil. Por último, otro rasgo del enfoque interpretativo es que su propósito no es construir modelos causales, sino más bien clasificaciones y tipologías. Antes de avanzar en la exposición, considero prudente advertirles que, de acuerdo con el cronograma definido por el Dr. Espejel para este taller, mi exposición incluye lo relativo al planteamiento de la investigación y nada más. Es decir, la lectura número 21, que abarca de las páginas 32 a 47 del trabajo de Corbetta. Continuaré con la explicación del planteamiento de la investigación cualitativa, integrada por 7 categorías que ustedes pueden consultar en la página 45 del trabajo de Corbetta. La primera categoría remite a la relación entre la teoría y la investigación. Esta relación en el enfoque interpretativo es abierta e interactiva, dominada por el método inductivo, es decir, que la teoría surge de la observación. El segundo elemento en el planteamiento de la investigación es la función de la literatura, que para la investigación cualitativa es esencialmente auxiliar, pues la elaboración de la teoría y la investigación empírica se producen de manera simultánea. Los conceptos en la investigación cualitativa son abiertos, orientativos, y se mantienen en construcción, además de servir como guía para acercarse a la realidad. La relación con el entorno también forma parte del planteamiento de la investigación, y en su vertiente cualitativa, su orientación es naturalista. Es decir, el investigador se abstiene de toda manipulación, estimulación, interferencia o perturbación de esa realidad. La quinta categoría, en el planteamiento de la investigación cualitativa, se refiere a la interacción psicológica entre el estudioso y lo estudiado, caracterizada por una inmersión psicológica derivada de la elevada proximidad entre el fenómeno y el investigador. Por último, el papel del sujeto estudiado en la investigación cualitativa es activo. Su participación es directa y creativa, como en el caso de la investigación de Jankowski, en el que se buscaba la coparticipación. El último apartado al que haré referencia es la vinculación de la exposición con mi tema de investigación. El interés que nace por investigar a la administración pública municipal parte de los modelos de administración implementados, de las prácticas de gobierno, de las relaciones intergubernamentales, de las transiciones administrativas y del diseño institucional. Esto en el periodo de descentralización y de las reformas implementadas a finales del siglo XX. Debido a que no he ido a los ayuntamientos o acudido a las administraciones públicas estatales, para la primera parte se podría decir que no he aplicado una metodología cualitativa, porque la investigación se basa en un método deductivo, es decir, no partiremos de una observación particular para llegar a una generalización. Con respecto a la función de la literatura, cabría decir que nuestra investigación es un elemento central, ya que sus resultados y hallazgos nos acercan a la situación de los órdenes de gobierno de sus administraciones públicas sin tener que ir al lugar, observar para elaborar teorías e hipótesis. Como se mencionó previamente, nosotros partiremos de un conjunto de conceptos previamente definidos y nos limitaremos a volverlos operativos,
Las variables empíricas que hemos definido para nuestra investigación son las siguientes. El primer punto se refiere a los modelos de administración implementados en México. El segundo, a las prácticas de gobierno. El tercero hace referencia a las relaciones intergubernamentales entre los órdenes de gobierno. El tercero, a las transiciones administrativas. Y el último, al diseño institucional. Con respecto a la relación con el entorno, la aplicación de la metodología cuantitativa es la que más se adapta a mi investigación, al considerar manipuladora la intervención del investigador. También, la proximidad en la interacción física nos pone en contacto frecuente con la administración pública municipal, estatal y federal. Sin embargo, con respecto a la interacción psicológica, no prevemos una inmersión psicológica, pues nuestro involucramiento se supone distante. No existe una empatía entre el estudioso y el objeto estudiado. Por último, el papel del sujeto estudiado es activo por el tipo de información que pueda proveer para la investigación, a pesar del distanciamiento que suponga nuestra posición hacia el objeto. Para concluir, durante este taller y después de esta pausa para concentrarme en esta investigación, he comprendido que la lógica para una investigación a nivel licenciatura restringe el panorama mental sobre algún problema. La dificultad de abstraer evidencia empírica para comprobarla a través de variables es el gran reto al que se enfrenta mi investigación. Sin embargo, les sugiero que observen a corto plazo su proyecto de investigación y reduzcan a formas tangibles y reales sus inquietudes. Esta última reflexión es importante en el cuestionamiento individual en torno a nuestros objetivos, nuestros intereses y nuestro futuro. Por último, agradezco su atención y su tiempo, esperando que la presente exposición haya contribuido a su entendimiento acerca de las metodologías de la investigación. Gracias.